Buenas tardes. A través de las teorías de la personalidad, el enfoque de la personalidad como ente, como una de las características de la psique humana, es muy relevante para muchos de los teóricos de la personalidad, como es el caso de la perspectiva de los rasgos, en la cual dos de los psicólogos estadounidenses más influyentes en la teoría de la personalidad, como lo son Gordon Allport y Raymond Cattell, formularon sus estudios acerca de los rasgos. Por su parte, la teoría personológica de los rasgos de Allport tuvo mucha influencia en las diferencias individuales. El enfoque de Allport no era tan basado en la metodología. Su enfoque era más empírico, era más observador. A diferencia de Allport, que sus influencias estuvo acerca de la teoría analítico-factorial. Él comenzó la construcción de la medición de la personalidad a través de pruebas y de evaluaciones psicométricas. En 1937, Allport publica su primera obra, Personalidad, en la cual se le da un concepto a la personalidad, en la cual dominaba tres puntos muy importantes. Decía que la personalidad es una organización dinámica de los sistemas psicofísicos que intervienen en el ambiente. Esto quiere decir que la personalidad es un constructo en la cual intervienen muchos factores. Es por esto que en la teoría de Allport surgen distintos temas, como lo son la interrogante acerca de si la personalidad es estable, la influencia social y el concepto de sí mismo. Acerca de la interrogante si la personalidad es estable, muchos teóricos debaten este tema. Para muchos, la personalidad es estable desde el nacimiento. Para otros, la personalidad cambia durante el tiempo. El enfoque para Allport es que la personalidad era consistente en el tiempo, en la cual se modificaba acerca de la influencia social, por lo que la influencia social estaba muy determinada en la personalidad. Eso lo podemos ver mucho en estos días, en los grupos sociales, en la cual varios subgrupos, varias etnias sociales se caracterizan de otros grupos con respecto a su comportamiento, su conducta, sus atribuciones, su manera de pensar. El concepto de sí mismo también influye en la construcción de la personalidad. Eso se puede ver a través también de la influencia social, del medio en el que se desenvuelve la persona y cómo ésta corresponde a las actitudes que tiene día a día. En las teorías de Allport y Cattell, el rasgo es el principal objeto del estudio. Por su parte, Allport definió tres tipos de rasgos: los rasgos cardinales, los rasgos centrales y los rasgos secundarios. Para Allport, el constructo más importante de la personalidad es el rasgo. Este va a influir en la conducta. Entonces va a haber un efecto de causa y efecto, en la cual la construcción de la personalidad se va a ver a través de la conducta, en la cual esta es manifiesta por los rasgos. Los rasgos se pueden lograr diferenciar a través de varios tipos. Para Allport, la inferencia de los rasgos se daba a través del lenguaje. Allport hizo una investigación en la cual consultó en el diccionario y aproximadamente observó 18.000 palabras que eran atribuibles a los rasgos de la personalidad, en la cual estas constituían el 4,5% del diccionario. Es decir, los rasgos son aquellas construcciones de los adjetivos calificativos que encontramos día a día. Estos también se pueden ser inferidos acerca de la conducta que tiene el individuo, la manera en cómo se desenvuelve. Entre muchos métodos, pero uno de los más también significativos para los aportes de Allport al lograr inferir acerca de los rasgos de personalidad, se encontraban en los documentos, en los registros históricos de las personas más memorantes en la historia, en la cual varias personas, por ejemplo, políticos de mayor relevancia, no se prestaban mucho para hacer una entrevista, en la cual Allport y sus colegas observaban las características de esas personas a través de su narrativa y de su escritura, en la cual podía extraer varios adjetivos
y así puede construir la personalidad de la persona. Esta personalidad, estos aportes de la personalidad también eran muy influenciados por los valores que se tenía la persona. Alport, como pionero en el estudio de la personalidad, usó mucho el sentido común, a diferencia de su colega Raymond Cattell, en la cual Alport tenía más influencia acerca de las diferencias individuales que construían la psique y la personalidad del individuo. Buenas tardes, vamos a hablar sobre la teoría de la personalidad de Gordon Allport. Este enfoque de Allport es un enfoque ecléctico. ¿Qué quiere decir? Que recoge o recopila varias teorías como la psicoanalítica o parte de la sociología y la biología y la neurociencia para establecer una teoría de la personalidad. Tenemos como tal que un desarrollo, que la personalidad se desarrolla a partir de etapas. En este sentido es similar al psicoanálisis, pero intenta dar una superación del mismo. Tenemos un problema fundamental. El problema es el de la identidad y el de si la personalidad es consistente a través del tiempo. Resulta y acontece que la personalidad, para que llegue a una unidad, tiene que pasar por varios niveles. Estos niveles son el reflejo. El reflejo indica la temporalidad para que se forme el hábito en la experiencia. El hábito se refiere a aquella costumbre de acciones para enfrentar la realidad, que nos conlleva a la actitud o el carácter, el ethos, el modo como se enfrenta hacia alguna problemática de la realidad. Esto vendría a ser el carácter, y luego esto constituye los rasgos de la personalidad, y luego se construye el sí mismo. El sí mismo es un concepto clave porque involucra la unidad sintética de la percepción de la conciencia, que es donde se viene a fijar la personalidad como penetrante y permanente. Esto se fundamenta también en la memoria, en las redes de memorias del cerebro. El desarrollo de la personalidad se da por 8 etapas, según Allport. Entre ellas se encuentra el sentido corporal, que empieza desde los 0 hasta los 24 meses de vida, donde el niño se da cuenta de que tiene una existencia corporal. Luego pasa hacia una autoidentidad de los 24 a los meses a los 3 años de vida. Luego recurre a la valoración del yo. El niño empieza a trabajar en la autoestima y a darse cuenta que es un ser independiente del mundo. Luego está la extensión del yo, seguidamente la autoimagen. Esto quiere decir, en la autoimagen el niño es consciente de los hábitos que serán el sustrato para el futuro, para la motivación. Luego está la agente racional, que es cuando se empieza a usar el pensamiento preoperacional para resolver problemas cognitivos. Luego está la lucha apropiada, que es el periodo de la adolescencia, donde se enfrentan como tal el problema de la identidad y de los gustos. Aquí se van a concretar los rasgos predominantes o principales y secundarios de la persona. Y por último está la etapa denominada el que conoce o se conoce. Es cuando el adulto integra todos los aspectos en un yo que se percibe igual en diferentes ámbitos. Este concepto nos lleva a la autonomía funcional. Esta autonomía funcional significa que la motivación no es producto del inconsciente y de las fijaciones o identificaciones de las experiencias infantiles respecto a los padres, como afirmaba el psicoanálisis, sino que es un carácter autónomo que se forma a partir de la experiencia del adulto sano, del adulto maduro, cuando obtiene la concepción del sí mismo.
Y desde luego también hay influencias sociales que intervienen en la formación de la personalidad. La personalidad desde luego se forma en relación con el otro yo, con las otras personas. Y aquí interviene el prejuicio y la religión. Gracias. Siguiendo con este orden de ideas, Carter se dedicó a hacer métodos para predecir y medir todo el proceso de desarrollo de personalidad. Él hablaba que las personas respondían ante la situación o dependía de su conducta en la situación en la que se pudiera presentar. Él habla, o le explicaba, que los rasgos son de valor predictivo, es decir, se pueden predecir la manera en la que una persona actúa ante una situación, así como que los rasgos son factores determinantes en una conducta. Carter también se dedicó a realizar estudios de mayor profundidad. Él implementó test. Estos test recalcaban que las entrevistas eran inadecuadas porque las personas o el individuo pueden modificar o distorsionar las respuestas para su propio beneficio. Por eso él decía que no eran las apropiadas para evaluar el desarrollo de personalidad. Entonces, ¿qué buscaba o qué se busca con los test? Ampliar la evidencia, la confiabilidad y la validez que puede tener una persona en la manera de responder. ¿Por qué? Porque la persona nunca va a saber cuál es la intención en la que se realiza una pregunta. Es importante reconocer que Carter desarrolló test que buscaban que tuviera mayor evidencia, confiabilidad y validez para la evaluación de la personalidad de un individuo. Él explicaba que los test deberían reemplazar las entrevistas o ser apoyo a las entrevistas, ya que estas muchas veces obtienen datos que no son precisos. El individuo siempre busca modificar a beneficio propio y distorsionar las respuestas ante estas preguntas. Por eso él siempre descartaba la entrevista. Carter explicaba también que los tests tienen un proceso sistemático. Él buscaba a través de estos tests o implementó varios tests para evaluar, entre algunas cosas, la personalidad, la inteligencia, la ansiedad y depresión, así como otros estudios con mayor profundidad. Uno de los tests más importantes que él realizó es el estudio 16PF. Este estudio, o este test, perdón, es un estudio, una evaluación que busca la finalidad de evaluar 16 rasgos importantes de una persona. Ellos se estudian a través de letras o cada ítem contiene una letra, obviando las letras D, J, K, porque pese a sus estudios, él nunca pudo determinar que estos tuvieran la validez perfecta para evaluar lo que fuera en algunos casos como la D, que es la excitabilidad. Sus estudios pues no fueron tan precisos y por eso pues él decidió como obviarlo en este caso. Este test busca evaluar a la persona con rasgos de superficie o de origen. Estos de superficie son los que la persona muestra ante una situación en el momento y estos de origen son los que pueden ser rasgos ante una situación de manera consecutiva. Los test siempre contienen 3 tipos de datos, que son los datos Q, como la entrevista, que son datos de... Esto, lo que él decía, que todos los test contienen datos Q, T y L. Los Q son los más subjetivos, es decir, como en la entrevista, los datos más importantes de una persona. Los datos L, que son datos más objetivos, que buscan ampliar un poco lo que es la inteligencia y la personalidad. Y los datos L, pues son los test con mayor profundidad. Este test 16PF nos ayuda en cierta parte a ser una parte complementaria para evaluar en algunas personas trastornos psicóticos o neuróticos. La teoría de los 5 grandes, más que una teoría, es un modelo que propone Paul Costa y Macri, pero viene a raíz de la teoría del lenguaje cotidiano y comunicativo propuesta por Goldberg en 1981. Esta teoría de los 5 grandes hace referencia
a los rasgos de la personalidad establecidos en 5 grandes factores, que son la extroversión, la afabilidad, la rectitud, el neuroticismo y apertura, que vienen a originarse a partir del lenguaje cotidiano. La mayoría de esos autores defendían que estos factores se producían del lenguaje cotidiano debido a que el ser humano era capaz de crear vocablos, de crear maneras comunicativas para interactuar con sus pares, con su microsistema, y a través de esos vocablos y de esas formas comunicativas podría predecir su personalidad. Cada uno de estos 5 factores está a su vez dividido en un ciclo de 6 subcategorías que van a ir apareciendo a un costado de la pantalla, y nos habla, por ejemplo, de la extroversión, para hacer una pequeña síntesis de cada uno de ellos. La extroversión nos dice que es una personalidad que tiene una actitud activa y sobre todo prosocial, que tiene mucha facilidad para interactuar con su contexto más cercano. Y, por ejemplo, una persona que en este apartado sea altamente calificada podrá ser fichada con estas categorías: una persona jovial, una persona apasionada y una persona dominante. Mientras que una persona que sea calificada como deficiente en este apartado, entonces será considerada como una persona callada, insensible o pasiva. El factor de la afabilidad nos habla que también debe tener una actitud proactiva, prosocial, pero hace más referencia a la parte de la amigabilidad y a la evitación de los conflictos y de los diferentes ambientes que representen para el individuo hostilidad. Tanto la afabilidad como la extroversión es muy usada, o fue muy usada sobre todo en la década de los 90 para diversos estudios de instituciones escolares, porque ayudaban a predecir el comportamiento de los niños y adolescentes en ese sistema escolar. El factor de la rectitud nos habla del fuerte arraigo o sentido que tiene el individuo hacia el logro y la autodisciplina que requiere para la obtención de sus metas. Este apartado de la rectitud es muy popular sobre todo en la psicología organizacional, en los diferentes estudios de empresas y corporaciones. Por su parte, el neuroticismo nos habla de una personalidad que tiene fuertes tendencias a la preocupación, al estrés, que no tiene control de sus emociones, ni tampoco sabe reforzar su yo. Por último, nos encontramos con el apartado de la apertura. La apertura, de pronto, es el que los autores se les ha hecho más complicado de indagar y descomponer, debido a que no se deriva directamente del lenguaje comunicativo. Hace más referencia a la cognición, a la cultura. De hecho, otros autores le han redimensionado su nombre a inteligencia, a intelecto, y se dice que una persona es altamente calificada en esta parte de la apertura cuando está más que dispuesta, predispuesta a recibir toda la cognición que le ofrece su contexto. Son personas altamente creativas, son personas altamente efectivas y asertivas. De hecho, también una curiosidad que acota Watson, lo acotaba en una de sus investigaciones, decía que las personas que salían eximidas de este apartado resolvían con mayor facilidad, por ejemplo, el test de Wechsler en su apartado de diseño de bloques y de ensamblaje de objetos. Y también aportaba otra curiosidad: por ejemplo, las personas que salen calificadas positivamente a este apartado normalmente salen deficientes en extroversión, pero muchísimo más deficientes en afabilidad. Y por último, acotar que toda esta teoría tenía que estar soportada a través del análisis factorial que proponía Cattell, debido a que necesitaba de un proceso estadístico de correlación para poder establecer subcategorías y englobarlas en estas macrocategorías. Determinantes de la personalidad. Según Cattell, existen varios rasgos que se originan a nivel biológico, genético y de la herencia. Uno de ellos es el rasgo de la constitución. El otro rasgo que se origina por medio del ambiente, parte del aprendizaje social, de la experiencia en el aprendizaje social. Cattell desarrolló la técnica del análisis de la varianza abstracta múltiple. Esa técnica consistía en observar los gemelos idénticos, los gemelos fraternos, los niños emparentados, no emparentados, los que vivían juntos, los que vivían separados. Esta técnica la realizó con el fin de descubrir cuáles eran las variantes que existían y determinar el constructo de cada individuo. Cattell identificó que en un nivel alto del grado de la heredabilidad
se presentaba la neurosis en el campo del yo, y en un grado bajo, en un nivel bajo de heredabilidad, se presentaba el superyo. Cattell consideró que las tendencias neuróticas se determinan por el aprendizaje en el ambiente. Función de la teoría empírica de Cattell. Cattell fue acusado de ser ateórico y de realizar sus estudios de forma empírica y faltos de teoría, pero se defendió diciendo que todos sus estudios eran en parte que él era en parte metodólogo y basaba sus estudios por medio de estadísticas y análisis verificables. Cattell reconoció que las teorías freudiana y jungiana ejercieron un papel importante en las teorías de Cattell, pero reconoció que las teorías eran poco sistemáticas. Cattell advirtió de la convergencia de los conceptos del psicoanálisis en el inconsciente y el consciente. Cattell decía que eran necesarios que fueran de forma holística y que tuvieran énfasis en el funcionalismo y en la motivación. Herencia, rasgos y biología. Los investigadores realizaron diversos estudios. Entre los diversos estudios, ellos buscan el funcionamiento con las especies, con las diferentes especies. Entre una de ellas lo hicieron con la más cercana que tenemos los seres humanos, con la cual tenemos un 98% de semejanza, que son los primates, los chimpancés, y se determinó que los primates, los chimpancés, poseen los factores de los 5 grandes. Entre esos factores podemos encontrar en la extroversión. Algunos primates son más amistosos, otros son menos amistosos. La surgencia, la afabilidad, el neuroticismo, pendenciero. Avance de la teoría de Alport. Las diferencias individuales. Los individuos difieren en los rasgos que predominan en la personalidad. Algunos rasgos son comunes, o sea que los mantiene cualquier individuo. Otros son exclusivos, o sea, los tiene solamente una persona, son individuales de esa persona. Adaptación y ajuste. Alport, en la psicología, él siempre decía que la psicología se equivoca, se intenta buscar la enfermedad en todo momento. Alport mencionó varias características de la personalidad sana. Procesos cognitivos. Es posible aceptar las autoafirmaciones de la gente por un valor operante. Es de central importancia la sociedad en la psicología, ya que Alport también nos enseñó lo que es compartir el prejuicio, el rumor y la religión. Influencia biológica. La influencia es en parte impartida por la herencia, pero no es específica. No es específica ni tanto la herencia ni los mecanismos que conllevan a la influencia biológica. Alport se preguntó también, se hizo una cantidad de preguntas, pero entre ellas resaltaron las siguientes: la personalidad es estable a lo largo del tiempo. La otra pregunta es: ¿se comporta la gente de manera consistente en diversas situaciones? La personalidad es estable a lo largo del tiempo en nuestra vida. Lo que influye en la personalidad son los rasgos, lo que venimos trayendo durante el tiempo de nuestra vida, que es la niñez, y todo eso va a influir en el comportamiento próximo. ¿Se comporta la gente de manera consistente en diversas situaciones? Sí, se mantienen en estado de consistencia en cualquier tipo de situación.
Ajá, los enfoques, los rasgos de la personalidad hacen énfasis también en la medición de la personalidad y de sus rasgos, colocando como medios de medición los cuestionarios de autocorrección y autorrevisión.